Qué bien. Buenas, Hola Mari, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, nerviosa. ¿Nerviosa? Ah, Bueno, acá estamos. ¿eh? Acá estamos. Nada, antes que nada, bienvenida y mil gracias. Muchas Así, gracias. agradecerte el haberme dicho que sí, la charla que tuvimos el lunes, re linda. Sí, re lindo, re lindo. Muchas gracias a ti por invitarme también. Para mí es un tema re interesante que nada, es como que tiene un mundo para aprender y nada, y queríamos escucharte para empezar a sacarnos algunas dudas, como por ejemplo, ¿qué es la decodificación biológica? O qué nos puedes decir, de qué se trata. Muy bien. Bueno, lo primero que les quiero decir es que la decodificación biológica es complementaria, que es, hola a todos los que, bienvenidos. Sí, Eh, está buenísimo que que en se van realidad sumando. lo más importante a destacar, que siempre lo hago en mis consultas también, es que la decodificación biológica es complementaria con la medicina, que es una de las cosas que a veces se tiende a confundir con que es una medicina alternativa, Ajá, porque antes se hablaba de medicina alternativa, por ejemplo, con las flores de Bach, que también soy terapeuta en flores, pero hoy vamos a dedicarnos a la bio. Y hablando de sí, la decodificación biológica, se habla de biología y se ajá, entiende que complementa eh, las terapias, incluyendo la medicina tradicional. O sea que no, que es importante entender que desde la biodecodificación la enfermedad es como una alarma que habla de algún conflicto, algún estrés que no está resuelto, y ajá. lo que entiende la bio es que la enfermedad lo que viene a hacer es como, bueno, a mostrarte acá hay algo a resolver. Como es muy específica, dime, Mari, dime. te hago una pregunta. Cuando decís que es una medicina complementaria, ¿es Uh -huh. porque trabajás con, o sea, es algo que es multidisciplinario, trabajás también en conjunto con médicos, como con un equipo? En una parte de ese equipo estás tú como terapeuta en biodecodificación. En realidad, lo que necesito yo para atender, y esto también es importante destacarlo, que todos los terapeutas trabajamos diferente. Yo voy a hablar desde mi lugar, desde mi Ujú. humilde opinión, pero no todo el mundo trabaja igual. Ah, Yo entendí en mi curso, que lo hice en el 2018, que lo que se necesita para trabajar en biodecodificación es un diagnóstico médico. O sea que, por ujú. ejemplo, vos no podés venir en la consulta y decirme, tengo dolores de cabeza, es un ejemplo, Sí. porque puede ser cualquier patología o cualquier enfermedad que haga que la cabeza te duela. Ahora, si vos venís con un diagnóstico médico, ya un médico te dijo esto es migraña, ahí sí vamos a ir directamente a los conflictos que Ujú, englobarían la migraña en específico. O sea ujú, que cuando yo hablo de complementario es, yo necesito un diagnóstico médico de la medicina tradicional, que me dé ujú. una luz, una puerta a yo poder ir a buscar determinados conflictos que ya habiendo tanta teoría escrita sobre biodecodificación, uno más o menos ya sabe para dónde apuntar la encuesta o la entrevista que vayamos a tener terapeuta-paciente. Por eso se Perfecto. dice que es complementario, porque yo necesito la medicina y necesito que el paciente que venga a atenderse esté en condiciones y no esté enfermo, que no pueda responder preguntas o que no esté bien. Entonces la medicina también lo que hace es mantenerte estable. Ahí A eso me está. refiero cuando digo que es complementario. O sea, Perfecto. trabajamos en conjunto, aunque no sé, o sea, en realidad el médico capaz que no esté afín, o sí, porque ya hay bastantes médicos que realmente entienden que la enfermedad tiene un mensaje aparte de lo que es el cuerpo físico. Por eso se habla Ujú. de complementario. Perfecto, ahora sí, clarísimo. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos un mensaje? Como que el cuerpo tiene un mensaje, ¿no? Que se expresa a través de una enfermedad, pero ¿qué significa el mensaje del cuerpo? El mensaje, nosotros somos como muy perfectos en nuestra biología Mm. y el mensaje tiende a querer evolucionar. O sea, el trasfondo de todo esto es sanar determinados conflictos para poder evolucionar y ser o mejores personas, o para los que Ajá. creen en las otras vidas, no llevarte cosas para la vida que viene, pero Ah,
teniéndonos un poquito más para acá, es como, bueno, hay cosas que si vos resolvés en vida, estás evolucionando. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, un conflicto, no quiero dar ejemplos porque, como te decía en la charla que tuvimos en privado, el dar ejemplos de enfermedades, hablando de conflictos específicos, la Ujú. gente puede ser muy susceptible y verse reflejada cuando en realidad capaz que no. Entonces, todos los ejemplos que dé a partir de ahora en este vivo son Sí, muy globales bien. y no apunta a ninguna persona en específico porque esto es algo que se hace muy minuciosamente, con preguntas, con una línea de tiempo, o sea, hay un formato para realizar las consultas. Pero, por ejemplo, si vos tenés un conflicto con tu padre, eso, si no lo sanas, va a traer, tu cuerpo lo que te va a hacer es expresarte mediante una enfermedad que nosotros lo vemos como negativo porque somos humanos y porque yin yang, bueno y malo, La mediante, dualidad. claro, la dualidad, nosotros desde la dualidad lo vemos como algo negativo, porque obvio, Claro. la padecemos, pasamos mal, Ujú. lo que sea que sea el síntoma, pero en realidad lo que está haciendo es mostrarte, bueno, acá hay algo a resolver y es Claro. posible hacerlo. Eh, y como también te decía en nuestra charla, no siempre se necesita un terapeuta en biodecodificación para hacerlo. O sea, vos lo vas haciendo en la vida todo el tiempo. Sanás conflictos, sanás vivencias, y eso Ujú. hace que uno sane a veces enfermedades solo o con la medicina tradicional. Pero Claro. a eso me refiero con enfermedad en realidad. Es una alarma que utiliza el cuerpo físico para mostrarte que hay algo que vos tenés que sanar. Bien. Es como si a mí me duele la cabeza y me pregunto para qué está este dolor de cabeza en mí ahora, Sí, ¿no? Y me hace reflexionar. es dar una vuelta de tuerca que en realidad nosotros no estamos acostumbrados porque nosotros nos enseñaron que lo que duele hay que taparlo, que está bien, no Ajá. lo juzgo, pero es algo que hemos aprendido hace muchos siglos. O sea, me duele algo, me tomo un perifar. No pienso, ¿por qué me duele la cabeza? Es Claro. empezar a escuchar tu cuerpo y a entender que hay algo detrás de ese dolor de cabeza y que estaría Ujú. bueno que empecemos como a abrir un poco el corazón y decir, bueno, acá hay algo que habrá, o sea, porque esto es simple, un dolor de cabeza, digo, si hay algo más, o alguna enfermedad, alguna patología un poco más significativa, en ese caso ahí sí estaría bueno ir con un terapeuta. Pero hay pequeñas cositas que nosotros en el día a día podemos empezar a hacer Claro. desde Como cualquier, estar claro, atentos. ¿En estar qué atento, día desde cualquier siento tal? terapia, porque es importante entender que no casarse con ninguna terapia. O sea, Ujú. a mí la biodecodificación me fue muy efectiva en su momento cuando yo la realicé antes de estudiarla, pero entiendo que todo complementa y que nosotros vamos a sanar donde nos sientamos cómodos. O sea, Eso, embanderarse bueno. con una terapia, Mm. desde mi lugar yo siento que no está bueno porque es como, hay tantas herramientas para buscar sanar y estar mejor o, no sé, ser más felices. Suena cliché, pero digo, ser sanos, llevar una vida Buscar el... saludable, Ujú. que casarse con una sola terapia me parece que no está bueno, que uno tiene que buscar sanar donde le sea cómodo. Y si es Donde en esto, claro, donde se sienta bien. Si es en biodecodificación, adelante. Si no es en biodecodificación, es en otra cosa. O sea, no es que la biodecodificación es lo único que hay que hacer para sanar determinadas enfermedades. No, vos podés encontrarte en cualquier lado, en yoga, en tu caso, por ejemplo. O Ujú. sea, Claro, o en distintos momentos de la vida de uno puede ir probando otras cosas, capaz que en determinados momentos buscas algunos recursos, algunas terapias, pero vas cambiando porque uno se va exacto. cambiando Somos y después... cíclicos en todos nuestros Mm. sentidos. Entonces, otra cosa que es importante entender es que no hay que convencer a nadie, porque me ha pasado de madres que me llaman, por ejemplo, por sus hijos, que ya sus hijos son grandes, doy una edad, Sí, por ejemplo, un 23, 24 años, me llaman las madres, ¿no? Porque mi hijo, la persona que tiene que sanar encontrará su lugar y su momento y uno ujú, puede darle herramientas a las otras personas que queremos mucho, pero no podemos hacer por los otros lo que los otros no quieren hacer todavía, porque cada uno tiene su momento. Sí, tal cual. capaz es, por ejemplo, averiguar cómo funciona la biodecodificación, que es una herramienta que para mí es excelente,
y tener Ujú. la herramienta para poder brindársela a la persona que quiere y decirle, mira, esto funciona así, y este es un Claro. contacto que puedes llegar a tocar si te interesa, pero nunca Es, llamar por otra persona, o sea, llamar a terapia. A mí si me llaman por alguien, yo directamente le digo, dile a la persona que se comunique conmigo, porque se ujú. trata un poco de eso, de entender de que cada uno va a sanar en el Mm. tiempo y en el lugar que quiera. Tal cual. Ahí vimos un mensajito que dice, qué grosa Marian. La verdad que sí, tenés mucha gente que te admira y que confía muchísimo en tu Sí, no sé trabajo. ni por qué. Ah, Me no, pasa mucho que en realidad me gusta mucho lo que hago, lo hago sos con mucha buena. pasión, Mm. y yo creo que eso se refleja, por eso supongo que me gusta mucho, de verdad. Sí. Y he pasado, o sea, sin idealizar a los terapeutas, que también es otra cosa que quería decir. Los terapeutas somos personas que tenemos muchas sombras y que hemos, no todos, pero digo, en mi caso, hemos decidido darle luz desde diferentes terapias, Ujú. y no idealizar el terapeuta como que, ay, como que hacemos magia en la biodescodificación. Es biología pura, yo te voy a ayudar a armar el rompecabezas, nada más. Y la Claro. sanación la vas a hacer tú desde tu ser y desde tu espíritu. O sea, lo que yo voy a darte son las herramientas para que lo hagas en el caso de que no las tengas, nada más que eso, Claro. o sea, no idealizar. Hola, Ujú. me saludan ahí, quiero saludar, quiero hacer todo a la vez, es muy Todo, difícil. todo. Es como una especie de guía que vas a ayudar a la persona de repente a lo que se llama despertar o a llevar a su consciente algo que estaba en esa persona, pero en otro lado, en un En inconsciente. un inconsciente, sí, generalmente hablamos de un inconsciente. La enfermedad aparece cuando ese estrés en algún momento de la vida se vivió, o sea, generalmente hacemos una línea de tiempo. El estrés no tiene que haber sido antes de la enfermedad, yo que sé, 1 o 2 semanas antes, sino que puede haber sido, si vos me consultás con 34 años, el estrés lo pudiste haber vivido a los 11, y esa Ujú. es la programación de la enfermedad, y la reproducís a los 33, 34 años. Entonces lo que hacemos en consulta es hacer una línea de tiempo, usamos algo que se llama ciclo biológico celular memorizado, que es una herramienta que lo que Ujú. hacemos es una línea de tiempo y vamos a ir a edades específicas donde pudiste haber programado esa enfermedad o esa patología específica. Ah, Y bueno, lo que tratamos de hacer es justamente llevar a la conciencia eso. Y en mi caso, y esto es en mi caso, yo como terapeuta Mariana López, lo que sí. hago es, más de 3 consultas no atiendo, y lo que hago es, si encontré algo que yo considero que está bueno que lo trabajes en terapia, derivo Ujú. a psicología tradicional o a donde la persona se sienta cómoda para trabajar eso. Ajá. Eh, Como que tenga un eso, sostén. claro, eso no son todos los terapeutas. Yo lo hago así porque yo lo entendí Ujú. así cuando mi profesor explicó que hay una línea muy fina o sea, entre la psicología tradicional y lo que hacemos nosotros, porque la consulta se parece mucho, porque lo que hacemos es un ida y vuelta de preguntas, es un poco más intensa porque voy a ir derecho al conflicto, pero me parece Claro. importantísimo respetar que no somos psicólogos y que para eso hay una ciencia, o como se le quiera decir, que se estudia un montón también para sostener un proceso, y Ujú. nosotros tenemos que entender que no somos psicólogos y que podemos llegar a encontrar algo que es a trabajar, que es como un poco más rápido, pero no es que de la noche a la mañana, o sea, listo, se terminó un día, sino como, bueno, encontramos esto, puede que sane la enfermedad, pero esto hay que trabajarlo. ¿Dónde? Donde a vos te guste y donde sientas más cómodo. Perfecto, eso Pero está bueno si aclarar. encuentro Porque algo uno capaz. fuerte, derivo, eso seguro, porque a mí trato de hacer lo que en algún momento a mí me hizo bien, o de lo que veo a mi alrededor que hace bien. Y para mí la psicología tradicional es un lugar donde, si encontrás el terapeuta adecuado, puedes trabajar un montón de cosas. Y bueno, y Bien. respetar que nosotros no somos psicólogos, somos terapeutas en biodecodificación o Ahí decodificación. el Kili, un amigo, nos pone muy buena reflexión. Él es Muchas psicólogo gracias. y trabaja con música, musicoterapia. Tuvimos una charla con él hace un tiempo. Hola, Maravillosa Kili. la musicoterapia. Tengo una Sí. amiga en Buenos Aires que es musicoterapeuta, y hemos Ujú. tocado este tema un montón.
es responsabilidad, es como, bueno, entender, no soy psicóloga, si hubiese querido ser psicóloga Claro. hubiese estudiado eso, encuentro Mm. el conflicto, vaya a trabajarlo donde tenga que trabajarlo. Buenísimo, buenísima esa reflexión. Mari, ¿y uno cómo llega a ti? O sea, uno empieza a sentir algún síntoma y ¿cuál es el paso entre que, bueno, me estoy sintiendo así o, bueno, el médico me diagnosticó determinada cosa y llego a ti? ¿Cómo es ese camino? Generalmente, cuando uno llega a la decodificación biológica, me Mm, parece a mí, eh, es porque ya la medicina tradicional no le encuentra la vuelta o desaparece y aparece el síntoma, sea la enfermedad que sea, desaparece un tiempo, mm, pero vuelve a aparecer. Entonces uno empieza a nivel consciente a entender de que hay algo que no se puede tapar más y que quiere saber por qué, o sea, por qué pasa lo que le pasa. Generalmente cuando llegan es porque ya un bichito de la intriga les dio de ujú, querer saber si el síntoma tiene que ver con algo que es un estrés, o generalmente te dicen estrés, es como que el estrés es la base de todo, que sí un poco es la base de todo, pero se puede ir más adentro todavía. mm. A mí las personas que me llegan a consulta desde que me recibí, a mí me gusta hablar mucho, yo te conté la anécdota del taxista, Sí. la primera persona que atendí fue un taxista que le conté lo que hacía y el hombre me dijo, me interesa, le di una tarjeta, terminé atendiéndolo y de ahí fue un camino de ida. Bueno, tengo mi página que por ahí me llegan un montón de consultas y he Mm, atendido un montón de pacientes en todo este tiempo. He tenido IPAS también porque es algo que es un reflejo constante que me invita a sanar a mí también, entonces a veces es agotador para el terapeuta. Me llegan por la página o me llegan recomendados de pacientes que ya atendí, que ya sanaron. ujú. Generalmente me llegan así. En el momento que me llegan, yo necesito un diagnóstico médico, como te decía al principio. Sí. Entonces, para eso, lo que primero les explico cómo funciona la biodecodificación, de qué se trata, les Mm, digo, bueno, la enfermedad, todo lo que hablamos recién, sí. este, vamos a llevar a la conciencia, bla, bla, y ahí lo que hago es mandarles una ficha, y en la ficha, aparte del nombre, apellido, dirección y todos los datos básicos, lo que te pregunto es si el diagnóstico médico y desde qué momento es el diagnóstico, desde qué fecha. O sea, y abajo también hay otra pregunta que es los síntomas, o sea, ¿cuándo empezaron los síntomas? Porque a veces el diagnóstico no coincide con los síntomas. Y a mí me sirve las dos fechas para hacer la línea de tiempo desde las dos fechas para ir a buscar esto que dijimos, el conflicto que tenemos que traer a la conciencia para sanar. Bien. Después de la ficha, generalmente agendo enseguida para dentro de un mes, 2 meses. Ahora estoy con la agenda, o sea, gracias a Dios, explotadísima y no estoy dando, Sí. no estoy dando horas en este momento porque realmente necesito ponerme al día, tengo mucho trabajo, gracias a Dios. Entonces, pero Bien. generalmente es eso, me mandás la ficha y yo ya ahí te agendo para una Ujú. primera consulta. Las consultas duran 1 hora y media, más o menos, entre 1 hora y 1 hora y media, no más. Y ya te digo, hasta 3 consultas generalmente suelo darle chance en el caso de no encontrar en la primera consulta el conflicto. Generalmente Se- se da en la primera. Ah, Pero si mira. no, yo me doy un rango entre 1 y 3 porque me parece necesario a veces. Ujú. Más de 3 generalmente no. Claro. Mari, y pregunto por desconocimiento, ¿se llega al conflicto charlando? ¿Se hace una meditación? O sea, ¿hay técnicas o es charlando de repente que yo respondiéndote a tus preguntas puedo llegar Hay a varias hacer eso? maneras de llegar al conflicto. Hay muchas herramientas y eso depende mucho del terapeuta. Ajá. Generalmente se dice que si el paciente se estresa, el inconsciente sale para afuera enseguida. A mí no me Ah, gusta esa herramienta, es la más rápida. mira. Se puede usar hasta el humor. Es, Mm, es muy fino esto, o sea, tienes que saber hacerlo bien porque el humor también trae al inconsciente a flote. ajá. Generalmente con preguntas o el factor sorpresa también es como muy, muy significativo. Mm, Eh, yo casi siempre, no sé, creo que nunca me pasó, pensando, ¿no? Creo que nunca me pasó de no haber llegado. Generalmente utilizo eso, preguntas, te llevo para ujú. atrás, para adelante, entonces como que el inconsciente se empieza a marear y ¡pum! Sale.
Claro, y siempre algo hay para decir, porque si vos ya veniste, o sea, si vos venís a consulta es porque ya hay algo que querés sacar para afuera, o sea, claro. ya venís queriendo hacerlo. Ujú. Y nosotros teniendo una guía y una base tan significativa como hay tanto escrito sobre biodecodificación, es muy posible que ya tengamos una pista de qué se trata. Claro, Entonces, vamos a ir ahí. directo. Sí, Qué interesante. Mari, viste que en el posteo ujú, elegimos la foto de una hebra de ADN, sí, que yo te preguntaba, ¿no? ¿Qué foto puede ser representativa de la decodificación biológica? Y tú me decías que el ADN representa un poco esta terapia o esta ujú. medicina complementaria. Y contanos un poquito el por qué o por qué en el ADN hay información. Contanos. Desde la mirada tuya, ¿no? Sí, No desde la sí, mirada desde la bióloga. biodecodificación, claro, desde la biodecodificación y desde mi mirada Exacto. entendí que la foto del ADN se usa un montón en libros de biodecodificación y lo podés ver en cualquier lado. Generalmente los conflictos nos pertenecen, sin embargo, hay conflictos que nosotros podemos estar sanando, y cuando digo sanando, digo viviendo el síntoma, porque eso es, Ujú. hay que entender que generalmente cuando se vive el síntoma estamos reparando algo, pero eso es muy complejo de explicar en un vivo. Eh, hay enfermedades que nosotros reproducimos que no nos pertenecen a nosotros, sino que le pueden pertenecer a tus padres o a tus abuelos y vos podés estar sanando ancestros, Mm. que pasa un montón, sobre todo en los niños hasta los 6 8 años están sanando conflictos de los padres, no significa que los padres sean culpables de nada, sino que es el ADN mismo y yo creo que eso es la cadena de ADN que usan en la foto. Es como Bien. ayudarle a buscar en los padres algo que los niños puedan estarles enseñando. O sea, son maestros de nosotros, eso es clarísimo. Mm. Eh, Eso es lo que yo entendí, repito, o sea, no necesariamente tiene que ser así exacto, sino que es lo que yo entiendo como terapeuta, que Perfecto. es eso. Bien, bien, buenísimo. Eh, y no sé, contanos así como un poquito de ejemplos no podemos dar, pero una vez que la persona resuena con eso que tú le decís o de repente llegan a encontrar ese motivo que les hace sentir determinadas cosas, ¿cómo uno se da cuenta que ¿Como es yo eso? como terapeuta o el paciente? Las dos. Yo como terapeuta generalmente veo que el paciente se quiebra o se le llenan los ojos de lágrimas o le cambia la voz, o yo estudié PNL, que es programación neurolingüística, Mm, y el inconsciente habla a través del cuerpo un montón y cuando tú estás en consulta en modo terapeuta estás mirando todos los gestos de la persona. O sea, cada cosa claro. que hace, la pierna si la levanta, el ojo si se lo toca. O sea, Ah, uno estoy leyendo constantemente todo, entonces y te estoy llevando hacia un lugar y claro. yo te puedo asegurar que cuando te cae la ficha como paciente es como te cambia o sea, te cambia la cara y mismo el paciente entiende todo. Es como, a mí me pasó de hace poco, yo fui a una biodecodificadora, porque eso Ujú. también hay que decirlo, o sea, los terapeutas no nos autosanamos, sino que vamos a un terapeuta también, si nos parece que la decodificación biológica es acertada, vamos a ir a tratarnos. Y hace poco fui yo a una terapeuta y claro, yo fui pensando, bueno, el ego, ¿no? Más o menos va a ir por acá, porque los conflictos yo lo sabía, que obviamente. Toda la base. Exacto, con toda la base y Claro. fui con todo mi ego grande diciendo, bueno, listo, esto va a ir por acá, pero cuando llegué me dio vuelta una media y nada que ver de lo que yo esperaba. Y cuando llegué al conflicto, llegué y fue como que me cayó una ficha, es tremendo, porque es como, o sea, no sé cómo Claro, explicártelo con palabras, pero no hay manera de no darse cuenta que es por ahí, porque claro. te resuena todo y empezás como a engranar cosas y decís, sí, es por acá, es por acá, es por acá, y después es simple, es dejar que suceda y darte tiempo a procesar eso que viste en terapia, que generalmente si es una bio es un poco fuerte,
y Ujú. pensar y sentir a ver si lo querés trabajar en otro lado o con eso ya fue suficiente y Claro, que también es válido porque es tan simple como entender, porque me preguntas cómo se sana, es llevar a la conciencia algo que el inconsciente está reproduciendo en tu cuerpo, como un conflicto. Es, bueno, lo llevaste a la conciencia, la enfermedad ya no tiene más sentido, porque el sentido era demostrarte que había un conflicto a resolver. Pero si deja de claro. tener sentido, no se va a reproducir más. También es importante hacerse cargo, porque no solo siendo consciente, sino si hay algo que te va a volver a estresar porque no lo estás resolviendo, Mm. difícilmente la enfermedad desaparezca, porque estás entrando en el ciclo del estrés. Este, Claro. va por ahí, es como, si lo quisiera dibujar en un esquema, hay un estrés que se reproduce en una determinada edad, tiempo después hay algo que hace, que ahí sí voy a buscar unos 6 meses antes, 6 meses después, eso lo hago en terapia, algo que haya despertado esa programación de esa enfermedad. Bien. Y de ahí se hacen cuentas, preguntas y etcétera para tratar de llegar a ese conflicto. No sé si quedó claro porque estoy en un Sí, vivo. yo creo que sí. Clarísimo, clarísimo. Voy a leer unas preguntas que están Dale. haciendo. Hay una acá que dice, pasa que habla con amigos o personas que no son pacientes y los vas decodificando mentalmente. Ah, te pregunto a ti si te pasa eso, que si hablas con amigos o conmigo, por ejemplo, y me vas haciendo una especie Sí, en de realidad terapia. eso pasa cuando recién salís, cuando terminás de estudiar o Mm, cuando estás en el proceso. En realidad yo te conté que el primer paciente oficial, por decirlo de alguna manera, fue un taxista, pero en realidad también uno de mis primeros pacientes fue un amigo, que es muy loco porque esto no lo comparte capaz la psicología tradicional, que no atiende amigos o parientes, y cercano, que en sí. realidad fue sin querer, un amigo estaba con un tema y yo estaba en el tercer módulo y justo estaba dando algo que él tenía y no era algo, entre comillas, grave, porque desde la biodecodificación es todo lo mismo, es como encontrar el conflicto, no importa la enfermedad que sea, pero somos Ujú, humanos y venimos con una cultura de la medicina que es difícil descontracturar eso, pero en este caso no era nada, entre comillas, grave. Y bueno, ujú. empecé a hablar y yo tenía todo el conocimiento muy fresco de haberlo visto hacía 2 fines de semana y quise, eh, surgió y lo decodifiqué. Y hasta el día de hoy lo decodifiqué y se dio así, naturalmente. O sea, me pasa cuando, por ejemplo, me dicen, no, bueno, no sé, tengo migraña y ya empiezo a pensar, bueno, el conflicto de migraña. No puedo decodificar a la persona ahí, pero Claro. sí puedo, ¿Dónde viene? claro, si puedo y si hay mucha confianza o se da, eso lo sentís, orientás un poco a la persona, bueno, fíjate que puede llegar, pero tratás de ser muy sutil, es como lo te decía ahora, cuando vos preguntabas, ¿podemos dar algún ejemplo? Tengo 1000 ejemplos para dar maravillosos de gente que he decodificado, pero el tema Claro. está en que, por ejemplo, si vos me decís, como te decía hoy, un dolor de cabeza y yo te digo, sí, los conflictos son tal, tal, tal y tal, alguien se puede sentir identificado y capaz que no es eso, Ujú. entonces programás porque todo lo que crees lo creas, y ojo con esto, todo lo que uno cree lo crea generalmente, entonces yo puedo estar programándole algo a alguien porque me escuchó a mí Que y no. pensó que yo soy capa y se programa Claro. una enfermedad que no tiene. Entonces yo, me parece que es muy importante ser responsable a la hora de hablar de enfermedades cuando hay gente mirando que no conozco. Exacto. Está Importantísimo el perfecto. diagnóstico médico, entender que no somos médicos, que no es alternativo de nada, que no vas a dejar un tratamiento médico por hacerte una biodecodificación. La Ujú. biodecodificación lo que hace es ayudarte a entender por qué estás pasando lo que estás pasando a nivel sintomático. Pero el Exacto. síntoma y el proceso médico lo vas a hacer de igual manera. Lo que la bio te va a ayudar es a entender para qué está en tu cuerpo. Perfecto. Clarísimo y muy importante, ¿no? Ese mensaje. Ujú. Después, Mari, nos preguntan, ¿somatizás lo que recibís del paciente? O sea, tú como terapeuta, ¿llegás a Y sentirlo? todo lo tengo. Por eso es que decías que necesitas pocos pacientes, ¿no? Sí, Qué pero interesante. eso, ojo, eso soy yo. ¿Por qué? Mm, Porque yo estoy en este camino porque también en un momento tuve muchos miedos a enfermedades. ujú. Yo
yo estoy sanando un montón siendo terapeuta, por eso es un ida y vuelta constante. Inclusive cuando estaba haciendo el curso, que vamos por todas las enfermedades había y por haber y patología, y todos los huesos y todos los músculos, yo tenía todo en el curso. Salía de ahí, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro. Obvio, sí, Claro. somatizás, te lo pasás por el cuerpo, lo vivenciás, lo sacás, lo entendés, lo respirás. Decís, bueno, no, esto no, Ajá. no me pertenece, lo estoy estudiando. Es un Mm, trabajo muy difícil. Eso soy yo, ojo, repito a todos, o sea, no todo el mundo lo tiene que vivir de esta manera, claro. pero somos como muy sensibles las personas que creo yo que trabajamos de esto. Y Mm, sí, es un trabajo entender que la otra persona los conflictos no te pertenecen, no es nada tuyo, soltar, salen, y por eso yo también armé el kit de limpieza energética que vendo en mi página, eso es porque buenísimo. claro, porque en realidad cuando la persona salía de mi consultorio, que ahora estoy en mi consultorio, es, quedás como, generalmente cuando se quiebran y hubo llanto y al final hay un abrazo, y yo Claro. soy una persona muy empática, me cuesta mucho desprenderme porque soy muy empática, entonces se va la Mm, persona y yo quedo así, o sea, claro. quedo detonada, entonces para eso creé el kit también, como se iban y prendía un hornito, palo santo, mirra, hacía una Mm, respiración, ejercicios de respiración, mm, porque me costaba como desprenderme. Ahora un poco, me cuesta un poco menos porque es algo que se aprende, como todo, o sea, somos bichos de costumbre y aprendiendo a respirar y demás, es cuestión de soltar, mm. pero sí, me pasó todo. Todo lo que piensan, pasé. Te entiendo, Pila, y empatizo mucho con tus palabras, en el sentido, desde mi parte, por ejemplo, desde el yoga, que somos personas como muy sensibles también, y me paso recibiendo de las personas sus estados emocionales, en cómo llegan a la clase. Totalmente. Y soy como una esponja que ahí aprendo a poner como una especie de distancia y sé qué es Sí, lo que hay que hay un trabajar. montón de ejercicios para hacer eso. A mí Sí, me sirvió mucho, las flores de Bach me sirvieron mucho, por eso también lo estudié después. sí. Bueno, todos estos aromas que vendo en mi kit, rodearme de una llama Yo dorada. Hay un montón de sí. cosas que uno puede hacer que son simbólicas, que no tienen nada que Mm, ver con la biodecodificación, porque la biodecodificación es biología pura, pero ajá. son simbologías que a uno le hacen bien. Y es como dije al Mm, principio, que cada uno se encuentre sanando donde quiera y que cada tal- herramienta que le parezca que le hace bien, que la utilice. que la Ya sea utilice. cristaloterapia, Mm, lo que sea. Si a vos te hace bien tener, mira, yo tengo un cuarzo acá, por ejemplo, maestro, que sí, lo yo también. amo, obvio, y le pedí que me acompañara en este vivo y lo dejé acá. A mí me hace Bien, bien eso, perfecto, lo utilizo. Si a alguien le dice, no, qué golazo, o no, mirá, esto no vibra conmigo, pues no lo hagas. perfecto, Hacé lo que a vos te claro, haga bien. Si sentís que la ciencia, la psicología tradicional te hace bien, hacelo. Pero eso, perfecto. que nos Mari, vos encuentre encontrás, sanando. es tal cual, encontrás entonces una integridad en todas tus formaciones de flores de Bach, de terapia de biodecodificación, de la cristaloterapia, de los Sí, nombres que nos puedes encontrás como integrás todo en sí, tus consultas. totalmente. Y cada curso que hago siento que más somos, siento que el humano es muy complejo y que tenemos muchas herramientas como para Mm, encasillarnos en una sola. Y siento que mm, todas empiezan con la misma base, como bueno, eh, buscarle la vuelta para sentirnos mejor desde lo inconsciente y se habla de la energía y de... Todos tienen la misma base, sí. el estrés, el conflicto, el escuchar el cuerpo, Mm. desde la El yoga conocer. también, el conocerte, el autoconocimiento, la introspección, me parece que todo Mm, habla un poco de lo mismo y mm. cada curso que hago siento que van de la mano y que hay tanta cosa para estar bien que quedarse en una sola es contraproducente. Tal cual. Tengo una preguntita acá que dice, bueno, tremenda terapia. Siempre hay un conflicto programante, ¿no? Preguntan, ¿siempre hay un conflicto atrás de Sí, una... Sí, sí. ahí va. Y la biodeco solamente trabaja las enfermedades. Gracias. De Adri. Eh, gracias. Sí, la decodificación biológica generalmente habla de una enfermedad, una patología que el cuerpo experimenta a través del inconsciente.
por un estrés o un conflicto no resuelto. Sí, o sea, me han consultado por otras cosas que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, como repetir patrones de conducta. Ajá. Eso también se podría trabajar desde la bio, pero más usaríamos la psicogenealogía para entender si el patrón de conducta que vos repetiste pertenece a ti o le pertenece, yo qué sé, a tu madre, a tu padre. Estás repitiendo algo que venís viendo en tu vida o en el Ujú. proyecto sentido, que es antes de la concepción. Generalmente se habla así de enfermedades. Para otras cosas recomiendo otras terapias. No sé qué ejemplo, si tiene alguna pregunta, es Adriana, ¿verdad? Si tiene alguna pregunta en Sí, específico para recomendarle alguna terapia, pero generalmente claro. sí, se trata de entender que la biodecodificación es con un diagnóstico médico. Hay un mensajito que dice que tenés la humildad de los genios. Ay, está. Tu No sé quién respuesta. fue, pero gracias. Fue Qué mi madre, lindo. ¿Quién? mi mamá. Ay, muchas gracias. Me preguntan si una vez identificado el conflicto, ¿qué haces para eliminarlo? En realidad eso ya medio que lo habías respondido en el sentido de que, no sé, a ver, decinos tú. Es, Ahí me es, metí. es simple. Es lo que yo te decía en la otra vuelta. Tengo en el cuaderno, te lo iba a sacar para mostrarlo, después me olvidé por los nervios, pero Ay, sí. en el cuaderno, a ver si lo tengo acá a mano. Dale. Pará, no sé si lo tengo acá, pero si lo tengo te lo muestro. Sí, sí, si lo encontrás ahí a mano, mostralo, claro. No, no lo tengo a mano, creo que lo tengo en Maldonado, porque yo tengo consultoría allá. Pero mi primer página de envío de codificación decía, es simple, Es es llevar a simple. la conciencia, es simple, se puede hacer, todo el mundo lo puede hacer, está a la mano, nos Mm, puede dar miedo, nos puede dar inseguridad, porque es algo que no nos enseñaron a que sea simple, nos enseñan siempre a que es muy complejo mm, y juegan mucho con el miedo de la gente en todo sentido. Es simple, mm. es llevar a la conciencia algo que está en tu inconsciente, que te está el cuerpo mostrando por todos los lugares. Claro, que gracias a eso podemos Exacto. comprenderlo, ¿no? Gracias a esa expresión. Es muy difícil cambiar ese chip, porque Mm, generalmente cuando vemos enfermedad y hablamos de, no te digo una migraña, pero se habla de un cáncer o algo claro, así, es muy difícil cambiar ese chip, sobre todo porque hay palabras que ya están asociadas a otras que tienen una culturalmente. connotación. Sí. Exacto. Pero es simple el llegar a la biodecodificación y entender qué es lo que está queriendo decir tu cuerpo, sin dejar Mm. la medicina tradicional. Lo vuelvo a repetir porque es bravísimo, la Quedó gente se agarra clarísimo. de cualquier cosa, pero eso, es como Ah, hacer terapia. Dime. ¿sabes lo que me acordé? Que lo tengo anotado Ujú. acá, que charlamos el otro día, del ejemplo que vos nos dabas del extraterrestre. ¿Te acordás? Sí, Si sí, querés compartirlo, porque está buenísimo. sí, sí. No sé, bueno, para las personas que vieron la película Señales, es la Ajá. película de los extraterrestres, creo que es Bruce Willis, no me quiero equivocar, pero No sé, me yo no parece la vi. que, Me la bueno, anoté creo para... que sí, pero no estoy segura. Para eso mi compañero, mi novio me diría perfecto, pero no está en el living. Así que la película se trata de los extraterrestres y Sí. hay un niño que es el principal de la película que tiene asma en este gas. Ujú, Entonces, resulta que los extraterrestres cuando llegan, los extraterrestres matan tirando un veneno y entonces el niño cuando se estresa y lo ve al extraterrestre enfrente, se ujú, ataca de asma, el extraterrestre le tira el veneno y el niño, como tiene los bronquios cerrados, ujú. el veneno no le entra. Entonces, el niño sobrevive por su asma. Y si yo te digo, hay un niño con asma, vos decís, uy, qué lástima, el niño tiene asma. Pero en este caso le salvó la vida. Y de eso se trata Claro. un poco la bio, o sea, es la supervivencia. Lo que hace la enfermedad es mostrarte cómo podés sanar para sobrevivir. Es, Ujú. Es es, eso. hay que investigar, hay que leer, te tiene que llegar, te tenés que sentir cómodo con esa terapia porque realmente te cambia un montón la perspectiva que venimos aprendiendo. Entonces, es para investigar, para ver si te llega, si no te llega. Ujú. Es probar algo más, pero no Claro. casarte con ninguna terapia tampoco. O sea, es como, bueno, si ves que no te sentís cómodo con esta teoría, pues adelante, continúe con Seguir otra. buscando.
Mm, seguir buscando, no casarse con ninguna terapia. exacto. Mari, y sobre los nombres que haces, decodificación de los nombres, ¿qué significa eso? Uy, eso es para otro vivo, es largo de explicar, pero te lo resumo. Lo anoto, hacemos otro vivo dentro de Sí, poco. obvio. Sí, claro. Te lo resumo así rapidito porque es un poco más largo y más complejo, pero lo Sí. que entiende la decodificación e interpretación de nombres es que todos los nombres están Ujú, cargados con un mandato inconsciente, según la persona que te lo haya puesto el nombre, por ejemplo. ujú. Por ejemplo, si te llamás, no quiero dar ejemplo porque seguro hay una María, pero bueno, María es algo que yo te digo María y hay, te imaginas a alguien endiosado, la Virgen Ajá, María, como que está sí. cargado un poco el nombre de un mandato Ujú, social o de algo angelical. ujú. Entonces, inconscientemente tratas de llenar ese angelical que la gente espera de ti o que la persona que te puso el nombre esperó de ti. Mira. Entonces, al interpretar y decodificar los nombres, lo que Mm, haces es como resetear, empezar de cero, sacar todos esos mandatos inconscientes y empezar de cero con tu personalidad auténtica, tu ser. mm. Pero Que eso no es un sea resumen condicionada. mínimo. Eso es un 10% de lo que podemos llegar a hablar de Wow, decodificación y interpretación de interesante. nombres. Sí, Me interesa ese tema, sí. Un día vamos a charlar más de eso. sí, cómo no, a las órdenes. Qué bien. Bueno, yo no tengo más preguntas, creo que te llené a preguntas. Em, Ay, sí, estoy cansada. no sé si Hola a alguien más todos, tiene alguna. gracias por estar acá. Sí, Gracias. re linda convocatoria. Y un Ay, placer con. está mi amiga que nombré hoy, la musicoterapeuta también. ¿Ah, Es sí? argentina, sí. Hola, Camila. Mica. Te nombré en este vivo. Después lo puedes ver. Sí, va a quedar guardado, obviamente. Ah, esto, ¿dónde queda guardado? Bueno, ni bien terminamos, queda en un IGTV que lo subo directamente a un canal de YouTube donde están todas las charlas. Yo te lo paso a ti para que lo compartas en donde quieras y de mi Perfecto. parte queda subido en ese espacio de YouTube que ahí está todo, las charlas Genial. que tenemos en estos miércoles. Qué lindo espacio. Qué lindo que te Y, prestes a esto también, a conocer gente nueva. Todo y eso me encanta. Sí, aprender. aprender, es eso, como aprender un poco de Sí. todo. Te estás Mm. empapando, me imagino, de un montón de cosas hermosas. Sí, sí, como esta charla que la verdad, Mari, que es un tema re interesante y un placer escucharte desde tu humildad, como ahí decía mi mamá, que con mucha razón, cómo das los mensajes con tanta claridad, tu Bueno, comunicación, muchas gracias. Yo a veces no creo que es para mí, pero agradezco mucho. Hago lo mejor que puedo, eso seguro. se Y me gusta nota, mucho lo que hago. Me gusta mucho lo se que hago y nota. trato de tener responsabilidad dentro de todo Mm. lo que puedo. Bueno, yo voy a ir por tu kit seguro Aquí de... estaré, obvio, obvio. Es lindo de tener, sí. Sí. Te mando un beso gigante y bueno, Muchísimas nada, nos vemos gracias. para seguir charlando. Gracias a todas las personas que estuvieron ahí. Y bueno, estoy a las órdenes. Si me quieren escribir, si les quedó alguna duda, estoy todo el tiempo ahí con el teléfono tratando de evacuar dudas. Así que a las ¿Verdad? órdenes, cualquier cosa que necesiten. Inclusive tú, Sabri, muchas gracias por el espacio. Y Por bueno, nos favor. vemos pronto.